El consumo nacional de energía, que con 4 horas de apagones bordeaba 3.300 megavatios, hoy con 2 horas superó 4.000 megavatios. Y si se eliminan los cortes, llegará hasta 4.600 megavatios. El Ministerio de Inclusión empezó a donar hoy unas 120.000 cocinas de inducción compradas en el correísmo y que durante 10 años fueron embodegadas a un costo de $10 millones. Lo que convierte a este artículo en una norma de textura abierta. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, se enredó y no pudo explicar en la audiencia de acción de protección la suspensión de 150 días de la vicepresidente Verónica Abad. El 28 de diciembre termina el plazo para que los asambleístas que se lanzan a la reelección pidan licencia para la campaña, aunque los oficialistas podrían no hacerlo. Esperan lo que hará el presidente. El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela pidió un salvoconducto para el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, a cambio de liberar a 6 políticos opositores refugiados en la embajada argentina en Caracas. El gobierno nunca consideró el pedido. Televistazo inicia una serie que muestra costumbres y vivencias de los ecuatorianos durante la temporada navideña. El 60% de las emergencias médicas en los hospitales durante las fiestas de Navidad se debe a problemas estomacales. Tras el hallazgo de decenas de fosas comunes en Siria, expertos en derechos humanos sospechan que en esos sitios están los restos de 150.000 desaparecidos durante la dictadura de Bashar al-Assad. Este 24 de diciembre, la sonda espacial Parker de la NASA estará a 6 millones de kilómetros de la superficie del Sol, lo más cerca que se ha llegado para resolver sus misterios. El Real Madrid es nuevamente campeón intercontinental tras derrotar 3-0 al Pachuca de México, que incluyó en el encuentro a los ecuatorianos Andrés Micolta y Ángel Mena. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar este miércoles 18 de diciembre. Arrancamos con la información sobre la acción de protección que planteó la vicepresidenta Verónica Abad, porque en la última jornada de la audiencia, la jueza increpó a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, para que explique en qué norma consta la sanción de suspensión por 150 días sin sueldo. La ministra se enredó en su explicación. Jacqueline Rodas, pendiente de este proceso. Este miércoles terminó la audiencia de la acción de protección presentada por la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, para revertir la suspensión por 150 días impuesta por el gobierno. La jueza Nubia Vera volvió a preguntar en qué norma consta esa sanción. El pasado 29 de noviembre, el abogado enviado por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, no pudo responder. Este miércoles, la última intervención estuvo a cargo de la propia ministra, pero tampoco lo logró. ¿Qué artículo estipula los 150 días? No determina el tiempo para el caso de la suspensión temporal, lo que convierte a este artículo en una norma de textura abierta y le aplica por falta grave, porque no le puede aplicar los 24 meses, le aplica a ella la falta de apenas el 20.55%, que es equivalente a 150 días. La ministra Núñez citó un artículo sobre la inhabilitación y destitución por 2 años, pero la jueza le aclaró que esa norma no tiene relación con la suspensión. Llegó a pedirle que lea bien los artículos. Lo que yo le vuelvo a preguntar por enésima vez, ¿qué artículo ustedes utilizan? Sea de la LOCEP, del reglamento de la LOCEP, donde les dice a ustedes por una suspensión de hasta 2 años. La sanción para ejercer un cargo público es por un periodo de 2 años. Esto significa 24 meses. Es que usted no está hablando de destitución, está hablando de suspensión. Al cierre de la audiencia, la jueza dio la palabra a la vicepresidenta. Este sumario fue orquestado desde el principio para violar el orden constitucional de sucesión y posiblemente coartar para el 5 de enero el golpe de Estado ante el pleno proceso de campaña electoral. Ya tenemos un
decreto de vacaciones del 1 al 5 de enero coincidencialmente. La jueza Nubia Vera deliberará hasta el 23 de diciembre. Ese día anunciará su decisión a las 11 de la mañana. Abad se mostró escéptica de que Daniel Noboa le permita asumir la presidencia durante su licencia electoral. Así la jueza levante su suspensión. Termoeléctricas, el enigma de Progen. El gobierno intenta salvar los 2 contratos suscritos con Progen para la instalación de generadores eléctricos en El Salitral y en Quevedo. Los plazos continúan en marcha, pero al menos uno de esos convenios podría declararse fallido. Más detalles con Francisco Garcés. El gobierno cuenta con que Progen cumpla al menos con el contrato para la provisión de generadores en la central de El Salitral en Guayas. Ese contrato está retrasado pero en marcha. No sucede lo mismo con el de Quevedo, que está firmado y que el gobierno analiza declararlo fallido. Las autoridades han impuesto $900,000 de multa a Progen por incumplimientos en ambos contratos. Sobre el contrato de El Salitral, los retrasos siguen acumulándose y el gobierno empezó a aplicar las multas, que son del 2 por 1000 por cada día de retraso en la instalación de los 29 generadores comprados. Según el cronograma inicial, los 29 generadores debían estar produciendo 100 megavatios a finales de noviembre, pero solo 23 llegaron al país y los equipos complementarios para ponerlos a funcionar solo estarán listos hasta el 15 de enero. El plan del gobierno es que a finales del próximo mes los generadores que están en el país empiecen a funcionar, aunque aún así el contrato no estará completo por la falta de 6 generadores. De los 99 millones del contrato, el gobierno ya pagó 69 millones y del pago faltante retendrá las multas que se acumulen hasta que todos los generadores estén funcionando y entregados al Estado. El contrato de Quevedo tiene más problemas. Los 20 generadores comprados siguen en Estados Unidos, pese a que debían estar funcionando desde el 5 de noviembre y generando 50 megavatios. Aunque está vigente una prórroga, aún no se ha cumplido el primer hito de ese contrato, que es la inspección y el embarque de esos equipos hacia el Ecuador. Progen renunció al anticipo del contrato firmado por $49 millones y por eso no ha recibido pago alguno. Una de las 2 causales de terminación anticipada del contrato es el incumplimiento de los plazos, posibilidad que se analiza en el Ministerio de Energía. La estadounidense Progen no ha reaccionado ante la multa de $900,000 impuesta por el Ministerio de Energía tras estos retrasos en los proyectos termoeléctricos en Guayaquil y Quevedo también. Diego Cuenca describe qué pasará con ambos proyectos que debieron estar listos en noviembre en medio de este problema. La compañía estadounidense Progen tiene que pagar una multa de $900,000 por incumplir los plazos de entrega e instalación de los generadores para el proyecto termoeléctrico Salitral en Guayaquil y Quevedo en Los Ríos, pues ambos debieron estar listos en noviembre. La empresa no ha reaccionado formalmente ante la penalización que le impone el Ministerio de Energía. Sin embargo, Televisazo conoció que la intención de sus directivos es continuar con los proyectos, aunque no precisan cómo actuarán frente a la sanción. Según la firma extranjera, ese miércoles tienen previsto recibir a la delegación de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, en Tampa, Estados Unidos, para verificar que 20 generadores estén en buen estado y si son aprobados serán embarcados hacia Ecuador. Esa diligencia es parte del primer hito establecido en el contrato de generación de 50 megavatios en Quevedo y que debió ejecutarse desde agosto. La inspección como tal debió hacerse el 12 de diciembre, pero CELEC, mediante la compañía Bureau Veritas, en un correo electrónico dirigido a Progen, aseguró que el inspector designado se enfermó y canceló la inspección. La empresa Bureau Veritas es la encargada de hacer pruebas, inspecciones y revisar las certificaciones de los generadores ofertados. En representación de CELEC, en medio de ese enredo, lo único que se concretó es el envío de los equipos complementarios para Salitral y Quevedo, que según el Ministerio de Energía llegarán al país entre el 24 de diciembre y el 15 de enero. Es decir, que la incorporación de 150 megavatios podrían estar listos el próximo año, si es que el gobierno y Progen solucionan sus discrepancias.
El gobierno de Nicolás Maduro intentó negociar salvoconductos de 6 opositores a su régimen refugiados en la embajada argentina en Caracas a cambio de la libertad del expresidente Jorge Glass. La revelación la hizo el canciller colombiano y fue ratificada por su homóloga en Quito, Gabriela Sommerfeld. Ahora, nosotros no podemos en las redes sociales estar diciendo estos temas diplomáticos que son confidenciales. Sin que nadie le pregunte, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo contó que el régimen de Gustavo Petro gestionó ante el gobierno de Nicolás Maduro la entrega de salvoconductos a 6 opositores a su régimen que se encuentran refugiados en la embajada argentina en Caracas desde marzo. La gestión del gobierno colombiano consistió en ofrecerse como custodio de la embajada, pero también en ser el portavoz de un pedido doble dirigido al gobierno argentino y al de Ecuador. Yo fui a Brasil personalmente por instrucción del presidente Petro y después fui a Ecuador porque logramos en nuestra conversación con el gobierno de Venezuela de que se dieran los salvoconductos a estas 6 personas y Argentina, ellos pedían que Argentina liberara a una persona muy cercana al gobierno de Venezuela y que también se le diera salvoconducto a Jorge Glass en Ecuador. Esta mañana la canciller ecuatoriana ratificó lo señalado por su homólogo colombiano. Los acercamientos se dieron en agosto y septiembre de este año. Cuando se nos hizo esta propuesta, por supuesto, el señor presidente dio una directriz muy clara. Aquí no estamos a favor de la impunidad, aquí no vamos a favor de la corrupción y aquí no somos aliados del régimen de Maduro. Son 3 principios que son claros para el Ecuador. Obviamente, ante esa propuesta, el Ecuador simplemente la descartó. Jorge Glass fue detenido luego de una incursión policial a la Embajada de México en Quito la noche del 5 de abril. El ex vicepresidente se refugió en la sede diplomática en diciembre del 2023, cuando se encontraba en libertad provisional. México le otorgó asilo político sin considerar el marco jurídico convencional, ya que Glass tiene 2 sentencias en su contra por asociación ilícita y cohecho. La detención de Glass fue motivo para que Ecuador y México rompan relaciones y se ventile una causa ante la Corte Internacional de Justicia. La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, presentó este miércoles una acción de inconstitucionalidad contra la ley de lavado de activos promulgada por el Ejecutivo. Aunque el Parlamento la archivó en primer debate, en esa petición Veloz solicita una medida cautelar para que se suspenda la vigencia de esa norma hasta que la Corte lo resuelva. La norma fue publicada por el Registro Oficial el 10 de diciembre e incluye un incremento del impuesto a la compra y venta de vehículos, según el oficialismo, para los que cuesten sobre los $50,000. Miles de sirios buscan a familiares desaparecidos durante la dictadura de Bashar al-Assad. 150,000 personas desaparecieron bajo su régimen y se confirma el hallazgo de restos humanos en decenas de fosas comunes. En Damasco hay paredes empapeladas con fotos y mensajes para intentar ubicar a más personas. Salen a la luz nuevas evidencias de las atrocidades cometidas por el régimen de Bashar al-Assad en Siria. En al menos 120 lugares hay reportes del hallazgo de fosas comunes. Una de las más grandes está en la localidad de Qutaifa, a unos 40 kilómetros al norte de Damasco. Stephen Rapp, especialista en crímenes de guerra en Siria, cree que hay 150,000 restos de desaparecidos. A partir de imágenes satelitales y de testimonios de testigos, sabemos que los cuerpos fueron enterrados aquí, en este cementerio en particular. Esto corrobora la maquinaria de muerte que fue mantenida y operada por el régimen de al-Assad, ciertamente durante todo el periodo de levantamiento desde el año 2011. En la localidad de Naja, a unos 12 kilómetros al sur de Damasco, también hallaron restos. En la aldea de Kirfe, en la provincia de Dara, hay otra fosa más, donde este hombre se ha acercado buscando a 5 de sus familiares. Se los llevaron detenidos en 2013. Teníamos la esperanza de encontrarlos en una prisión, pero no encontramos a nadie. Sabemos que los quemaron vivos aquí, después de rociarlos con gasolina. Representantes de Human Rights Watch han pedido a las nuevas autoridades preservar estos sitios para realizar una exhumación coordinada y luego hacer que los responsables rindan cuentas. En Damasco, las paredes de las calles se llenan con fotografías de miles de desaparecidos. El nuevo gobierno sirio ha implementado una línea directa para que los habitantes señalen los sitios donde podría haber más fosas para ayudar a quienes continúan buscando a sus familiares.
Atención, porque una de las emergencias más usuales en los hospitales durante las festividades de Navidad son pacientes con problemas gastrointestinales. Pero, ¿cuáles son los más comunes y cómo evitarlos? Carla Delgado lo explica en el siguiente reportaje. Con las festividades navideñas llegan también los problemas digestivos provocados por la ingesta de comida y bebida en exceso. El 60% de las emergencias médicas en los hospitales durante las fiestas son de pacientes con trastornos gastrointestinales, según la Federación Médica Ecuatoriana. Advierten que en esta temporada hay un desajuste en la rutina alimentaria, sumado al consumo de productos poco recomendados que afectan el proceso digestivo, como dulces, grasas y bebidas alcohólicas. Las enfermedades que se diagnostican en emergencia son gastritis, reflujo, síndrome de intestino irritable, intoxicaciones o infecciones. Patologías que según la Federación Médica suelen ser pasajeras, pero sin un buen cuidado intestinal pueden convertirse en habituales, incluso crónicas. El síndrome del intestino irritable y la acidez estomacal son provocados por el cambio en la rutina alimentaria, por lo que se recomienda tratar de cumplir con los horarios habituales. La gastritis y el reflujo empeoran con el consumo abundante de alimentos ricos en grasas, azúcares y condimentos que sobrecargan al sistema digestivo. Las intoxicaciones e infecciones son provocadas por los alimentos en mal estado, porque durante las fiestas se preparan grandes cantidades que si no se almacenan o manipulan adecuadamente, pueden contaminarse con bacterias como salmonela. Comer a las horas regulares, no comer más allá de lo debido, por favor, porque esto provoca estas dispexias gástricas y es importante entonces que tengamos una higiene adecuada, un control adecuado de lo que en verdad vamos a ingerir en esta época. Sugiere también comer porciones moderadas e hidratarse. Los médicos piden estar atentos a los síntomas como calambres, fiebre, vómito o diarrea, que indican que el paciente no podrá lidiar solo en casa con la enfermedad. El Registro Civil habilitó puestos de atención móviles en sectores rurales de las 24 provincias. Se pueden gestionar trámites de cedulación e inscripción de partidas de nacimiento. Este y otros servicios los detallamos en el siguiente reporte. Desde el 17 de diciembre se puede descargar el certificado de votación en la página web www.gov.es o el aplicativo móvil gov.es, que está disponible en iOS y Android. Para acceder al servicio debe crear una cuenta y elegir certificado de votación digital. El acceso al documento es gratuito. El Registro Civil habilitó puestos de atención móvil en sectores rurales de las 24 provincias. Ahí se puede gestionar trámites de cedulación e inscripción de partidas de nacimiento. Las brigadas están en www.registrocivil.gov.es. La tarifa de emisión de cédulas es de $5 y 16 en caso de renovación. Para las personas con discapacidad superior al 30% no tiene costo. La inscripción de partida de nacimiento es gratuita. El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, implementó un requisito para precancelar y realizar abonos de créditos por montos superiores a $4.900. Se debe completar un formulario en el portal ispol.org.es y justificar de dónde provienen los fondos. Los documentos deben ser entregados físicamente en la oficina central del ISPOL, que entregará una orden de pago. Sin este proceso, no podrá cancelar montos adeudados. El flujo de migrantes venezolanos en Ecuador disminuyó en los últimos 2 años. Hasta 2022 residían 500.000 refugiados. Ese número descendió a 444.000 hasta agosto de este año. Familias enteras se van por los problemas de inseguridad, mientras que otros desean reunificarse con sus parientes en Venezuela. Bessie Granja con el informe. En los últimos 2 años descendió la cifra de venezolanos que viven en Ecuador. Así lo confirman las estadísticas de organizaciones que trabajan con población en situación de movilidad humana. En 2022 en el país residían más de 500.000, pero el número disminuyó a 444.778 hasta agosto de 2024. 190.000 tienen certificado de permanencia, mientras 95.000 poseen una visa VIRTE, cuya duración es de 2 años y se puede renovar una sola vez.
El resto está en situación irregular. Los migrantes no se registraron por falta de documentos, recursos económicos o desconocimiento, según un estudio de la Plataforma de Coordinación de Refugiados y Migrantes, coordinada por varias agencias de las Naciones Unidas. A pesar de la disminución de ciudadanos de Venezuela en Ecuador, el ingreso de nuevos migrantes de ese país por las fronteras es constante, pero no se compara a años anteriores. En 2024 llegaron 27,000, pero se fueron más de 35,000. ¿Por qué se van los venezolanos? Gilcar Brujés llegó en 2018 a Guayaquil, huyendo de la crisis humanitaria de su país. Para ella, volver a su tierra no es una opción, pero tampoco quedarse en Ecuador. Se alista para viajar a Estados Unidos como parte del programa de movilidad segura, coordinado por el gobierno de ese país. Muy agradecida por las oportunidades que se me dieron, pero ya ahorita no. Principalmente el tema de la delincuencia. Nosotros acá no nos sentimos seguros. Estamos como cuando comenzó la delincuencia en Venezuela, en lo que era la capital, en Caracas. Quienes arriban a Ecuador llegan a refugios donde solicitan asistencia legal, médica y alimentación. Cristian Macías es gestor territorial del Servicio Jesuita a Refugiados que labora en el centro Un Techo para el Camino, en Guayaquil. Este lugar llegó a recibir hasta 200 venezolanos por semana. Ahora el número alcanza 50 por mes. Más de la mitad se queda en Ecuador. El dólar les permite cierta estabilidad, ¿no? Y esto le permite que ellos puedan hacer un colchón de ahorros para que luego puedan enviar a sus compatriotas dentro de Venezuela, ¿no? Mas, sin embargo, pues aquí se identifica de que la población sí, en cierto momento ha decidido regresar y hay otra población que desea continuar. La mayoría de los venezolanos residentes trabaja como vendedor, son comerciantes informales, ayudantes en la preparación de alimentos o se dedican a la atención al cliente. La sonda espacial Parker de la NASA se acercará a solo 6 millones de kilómetros de la superficie del Sol el 24 de diciembre. La misión está destinada a realizar mediciones científicas sin precedentes. Ileana Suárez explica cómo lo hará. La sonda Parker fue enviada al espacio en agosto de 2018 desde Cabo Cañaveral en Florida. Un aparato de 685 kilos, creado con una meta específica, casi tocar el Sol. La Tierra está a una distancia de 150 millones de kilómetros, pero la sonda se acercará a tan solo 6 millones de kilómetros de la estrella. Tiene un escudo térmico de carbono capaz de soportar hasta 1.400 grados de temperatura y mantendrá sus instrumentos de medición protegidos a apenas 29 grados centígrados. Los científicos esperan responder varias incógnitas, como por qué la corona es mucho más caliente que la superficie y cómo se forma el flujo de partículas que el Sol emite constantemente y que viajan por todo el sistema solar. El nombre de la misión se eligió en honor al fallecido físico estadounidense Eugene Parker, un pionero en la comprensión moderna del Sol. En Argentina, una avioneta se estrelló contra una vivienda dejando 2 fallecidos. La aeronave no pudo frenar completamente cuando aterrizó y se salió de la pista. Merlis González con las imágenes de lo ocurrido. El accidente ocurrió pasada la 1 de la tarde, hora local de Argentina, cuando un avión privado procedente de Uruguay perdió pista en el aeropuerto de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Videos de cámaras de seguridad muestran el momento en el que la aeronave siguió de largo tras el aterrizaje. Salió de la pista, sobrepasó la cerca de seguridad y avanzó hacia unas viviendas cercanas, chocando una de ellas. El accidente desató un feroz incendio que alcanzó un vehículo y los cables eléctricos. Equipos de bomberos llegaron de inmediato a la zona y ordenaron evacuar a los residentes, pues había tuberías de gas cerca del fuego. En el avión accidentado viajaban el piloto y su copiloto. Ambos murieron y, según las autoridades, no se reportaron otras víctimas. Las causas de por qué el piloto no pudo frenar tras el aterrizaje están siendo investigadas.
Estados Unidos reporta el primer caso grave de gripe aviar el tipo H5N1 en humanos. Se trata de un paciente en el estado de Luisiana que se contagió al exponerse a aves enfermas y muertas en el patio de una finca. Ahora se somete a exámenes en un hospital. En ese país hay más de 60 casos leves este año, según informes de los Centros para el Control de Enfermedades Infecciosas, que además señalan que no hay evidencias de que esta gripe se esté propagando de persona a persona. La enfermedad ataca principalmente a aves de corral y al ganado y se presenta en 16 estados, uno de ellos California, que declaró emergencia para mitigar la expansión de casos entre animales de granja. El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, anunció que correrá nuevamente por la presidencia en las elecciones de agosto de 2025. Quiroga va por una alianza política denominada Libre, que intenta aglutinar a la oposición y enfrentar al gobernante del movimiento al socialismo en medio de la crisis entre el presidente Luis Arce y su excoideario Evo Morales. Al hacer el anuncio, Quiroga dijo: faltan pocos meses para que despidamos a esta lacra gubernamental. Demanda y yo vengo trabajando en eso. Las autoridades de Vanuatu declararon hoy estado de emergencia tras el terremoto de magnitud de 7.3 que sacudió el martes al país insular. La medida estará vigente hasta el 24 de diciembre y busca agilizar la respuesta ante el desastre. UNICEF estima que unos 40,000 niños necesitan asistencia urgente y tanto Naciones Unidas como Australia, país vecino, ordenaron el envío de equipos de ayuda y asistencia humanitaria. La sacudida deja hasta ahora 14 muertos y más de 200 heridos, mientras persiste la búsqueda de desaparecidos. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, deberá usar brazalete electrónico durante un año. Esto como parte de la sentencia que le fue confirmada en un caso de corrupción y tráfico de influencias en un juicio de 2014, cuando ya no era mandatario. A Sarkozy le fue impuesta una pena de 3 años de cárcel en 2021. 2 años fueron suspendidos, por lo que no irá a prisión. La sanción contra el exmandatario incluye la suspensión de algunos derechos, no podrá votar y tampoco ser candidato a ningún cargo público. Rescatistas italianos lograron extraer de una cueva de 600 metros de profundidad a la exploradora Ottavia Piana tras quedar atrapada el fin de semana. Luego de 5 días de reportada la emergencia y una agotadora operación, fue rescatada esta mañana y sometida a valoraciones médicas. Sufrió una caída en la que se fracturó las piernas y el tórax. Piana es una espeleóloga de 32 años que investiga espacios subterráneos y en 2023 sufrió un accidente similar en el mismo sitio. Rusia reporta la detención de un hombre originario de Uzbekistán en relación con el atentado con bomba que ayer mató al jefe de defensa nuclear, biológica y química del ejército, Igor Kirillov. El sospechoso de ocultar el explosivo tiene 29 años y, según fuentes rusas, había sido reclutado por la inteligencia de Ucrania para perpetrar el ataque, en el que además murió un asistente de Kirillov. Según el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, siguiendo instrucciones de Ucrania, el detenido llegó a Moscú y alquiló un auto desde donde vigilaba la residencia del general. Arrestan al Grinch de la Navidad y Papá Noel tras protagonizar una pelea en una calle de México. Ocurrió en el centro histórico de Aguascalientes, en México. Aparentemente por acaparar un espacio en el que ambos se exhibían para que las personas, a cambio de una foto, les dejen propinas. La policía intervino para separarlos y fueron detenidos. Luego pagaron una multa por alteración del orden público y fueron liberados. En Brasil, un grupo de niños con discapacidad disfrutó de un evento navideño que incluyó la aparición de Papá Noel en una moto de agua en la playa de Copacabana. La actividad fue organizada por el grupo de bomberos de la Marina. Merlis González con las imágenes. Papá Noel dejó su trineo para subirse a una moto de agua en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Decenas de niños se emocionaron al ver al hombre con traje rojo y barba blanca deslizarse sobre las olas.
Se trató de una exhibición del Grupo de Bomberos de la Marina, que organizó una entrega de regalos para niños con discapacidad. Queríamos encontrar una forma diferente de que Papá Noel llegara, y nada mejor que hacerlo desde el agua, y fue todo un éxito, dijo este bombero. Otro Papá Noel seco y en una patrulla reemplazó al acuático para dar los dulces y juguetes. Cada año los bomberos de la Marina organizan eventos navideños para entregar donativos a fundaciones que trabajan con niños con discapacidad, enfermedades terminales o viven en albergues. 40 obras forman parte de Ancestras de la artista quiteña Paulette Zapata, que por primera vez se expone en Guayaquil. Un recorrido por su historia personal y las relaciones familiares desde la línea materna que nos muestra a continuación Estefanía Arias. Es un tejido memorial y familiar. Mujeres del pasado y del presente, con historias, con un vínculo. Abuelas, madres, tías, primas. 40 obras entre óleo, acrílico, grabado e ilustración digital, denominadas Ancestras, de la artista quiteña Paulette Zapata, quien expone por primera vez en Guayaquil, en el Museo Naim Isaías. Sí, como una crítica de por qué las mujeres antes estaban siempre en esto de los cuidados. Entonces, para mí fue como súper fuerte descubrir que casi la mayoría de mis mujeres, las mujeres que estaban antes que mí, siempre fueron como madres jóvenes, estuvieron al cuidado del hogar y no cumplieron como estas facetas que capaz todo el mundo quisiera, como estudiar o tener una carrera. Piezas que para ella son un archivo, intervención de los recuerdos y su historia personal. La museografía estuvo a cargo de Madeleine Gómez, quien describe a la muestra como un emotivo homenaje a las mujeres y su legado. Dividimos la exposición en los núcleos en los que representa un poco la parte íntima de ella a nivel personal, que es el espacio verde. Tenemos el espacio completo de sus ancestras, su madre, su tía, sus abuelas, el espacio dedicado a su abuela, el espacio dedicado a su madre. Remembranza que ella hace hacia el cuestionarnos quiénes son nuestras ancestras. A nivel femenino, la carga de memoria, de afectos que conlleva el tener presente a todas estas personas en nuestra vida. Asimismo, Zapata muestra la calidez de los hogares y a la vez el caos de la cotidianidad, así como la transformación de una sociedad. Hay un cuadro que es Adán y Eva, pero dado la vuelta. O sea, son dos mujeres y las dos mujeres están entrelazadas con una serpiente, porque en la religión hacen ver esto como la mujer la pecadora, cuando fue esto de Adán y Eva. Entonces yo le doy la vuelta y también me gusta como que la serpiente para mí no sea como el pecado, sino más bien como este símbolo de unión y de feminidad. La muestra gratuita estará abierta hasta el 8 de enero de 2025, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Vamos a revisar cuál será el estado del tiempo para mañana, jueves 19 de diciembre. Primero en la región amazónica, contarles que habrá una temperatura de entre 31 y 17 grados centígrados y un pronóstico de radiación ultravioleta entre 6 y 8, es decir, muy alto. ¿Qué pasará en la sierra para mañana? Se pronostica una temperatura máxima de 21 grados centígrados y con una mínima de 8 grados, además de una radiación de entre 7 y 8, que significa alto y muy alto. También vamos a revisar los pronósticos del INAMI, en este caso para el litoral, para la costa, donde se espera una temperatura máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 17 grados. Reiteramos, en la costa ecuatoriana, donde habrá también un índice UV entre niveles 5 y 8, que son considerados entre moderado y muy alto. Por esto se recomienda no exponerse demasiado a los rayos solares, sobre todo entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, según las recomendaciones del INAMI. Hasta el 28 de diciembre tienen plazo los legisladores para pedir licencia por campaña electoral. Así lo dispuso la presidenta de la Asamblea. Incluso algunos ya lo solicitaron, pero el oficialismo es el único que aún duda de presentar esa solicitud y espera la decisión del gobierno. Patricio Díaz informa. La presidenta de la Asamblea y el CAL apretaron a los legisladores para que pidan licencia por la campaña electoral. Aunque el Código de la Democracia no establece un plazo para que lo hagan, los dispuso que entreguen las solicitudes hasta el 28 de diciembre. La campaña empieza el 5 de enero. Más de 90 legisladores van por la reelección y las bancadas han confirmado que presentarán el pedido. Una parte ya lo hizo. En el oficialismo
aún no deciden. Todo puede pasar en este momento mientras no tengamos nosotros un criterio en firme. Entiendo que eso ya se está revisando. El ministro de Gobierno anticipó en Diario Expreso que el presidente no necesita pedir licencia porque se trata de un proceso derivado de la muerte cruzada para completar el periodo. Si el mandatario confirma esa decisión, los legisladores tampoco pedirían licencia. Esta posibilidad es cuestionada por la oposición. Se busca los recovecos y se está buscando la posibilidad de cómo justificar el no pedir licencia. Yo planteo que más allá de ser legal, porque el Código de la Democracia lo determina, es un tema ético de transparencia. Insisten en que no se puede ser autoridad y candidato a la vez. Más allá de que el periodo no se me contabiliza como tal, pero estoy candidato a la reelección. Entonces, por tanto, el Código de la Democracia dice que debo pedir licencia. La licencia correrá desde el 5 de enero hasta el 6 de febrero, que concluye la etapa de promoción electoral. Los primeros 15 días de campaña coinciden con la vacancia legislativa. Los otros 15 actuarán los legisladores alternos. En un periodo de 10 años, el Estado mantuvo embodegadas más de 100.000 cocinas de inducción adquiridas durante el gobierno de Rafael Correa. El Ministerio de Inclusión Económica y Social las va a donar a personas que las necesiten. Sin embargo, María Cecilia Largacha informa por qué esto implicaría un gasto. 10 años han pasado desde que estas cocinas fueron embodegadas aquí. Las guardaron en el 2014, cuando estaba en marcha el llamado Plan de Eficiencia Energética. 120.000 cocinas pagadas por el Estado y que dan alrededor de 40 millones de dólares solamente en las cocinas. Y dice que solamente en las cocinas, porque adicional a esto, tenerlas en las bodegas de CENEL también tuvo un costo. Nos representaba alrededor de $1 millón anuales que pagamos de bodegaje, y si sumamos por los 10 años, hablamos de prácticamente $10 millones solo en almacenaje. Las cocinas finalmente saldrán de aquí. El convenio que hoy firmaron CENEL y el Ministerio de Inclusión permite que este último se haga cargo y coordine la entrega a los beneficiarios. Personas de extrema pobreza, personas en vulnerabilidad. Y quiero aclarar, es un regalo, porque esto ya fue pagado. Pero recibir una de estas cocinas también implica un gasto posterior. Primero en instalaciones, después en la planilla eléctrica. Aquí dicen que el Estado se hará cargo. Que todas las cocinas que sean entregadas bajo la modalidad del Ministerio de Inclusión Social se las informen a la corporación para que estos clientes no salgan de la tarifa de la unidad independientemente del consumo de energía eléctrica, porque esto es un subsidio más en este caso. Y como es lógico pensar que después de 10 años las cocinas podrían tener algún fallo, el Ministerio de Inclusión dice que guardará algunas para tener cómo reemplazarlas cuando se reporte un daño. El proceso de entrega comienza hoy, pero tardará cerca de 3 meses en total. La compra de bonos globales canjeados por bonos amazónicos representará una donación de $460 millones para la protección de la Amazonía ecuatoriana. Ese dinero será manejado mediante un fondo privado e invertido en el programa Biocorredor Amazónico. Ayer, el gobierno anunció un canje de deuda, la recompra de bonos globales a cambio de bonos para el Biocorredor Amazónico. Para administrar el dinero que recibirá el país por esa recompra, se creó un fondo que lleva el mismo nombre. En total, son $460 millones destinados a proyectos en la Amazonía. El país recibirá entonces $23.500.000 anuales durante 17 años y 60 millones de un fondo patrimonial. El fondo será fiscalizado por una junta directiva público-privada, conformada por 9 miembros que provienen del Ministerio del Ambiente, Relaciones Exteriores, de Producción y Comercio Exterior, de Agricultura y Ganadería, grupos indígenas, comunidades locales, la academia, los sectores que han financiado y la ambientalista de Nature Conservancy. Esa junta deberá seguir directrices internacionales para fondos de conservación y así garantizar su transparencia. Para ello, deberá emitir informes anuales y de auditorías independientes. Este modelo de gestión abordará, según The Nature Conservancy, los grandes desafíos en la Amazonía ecuatoriana, sobre todo en la protección de ecosistemas terrestres y de agua dulce. La defensa de los hermanos Isaías continuará con sus acciones legales, pese a que la Corte Constitucional dejó sin efecto la devolución de sus bienes que fue dispuesto en el año 2022. El Consejo de la Judicatura deberá tomar medidas para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Patricio Díaz actualiza la información. La Corte Constitucional dispuso que se deje sin efecto la sentencia que en 2022 ordenó devolver los bienes incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, exdueños de Filambanco. Parte de esas propiedades les fueron restituidas por la Secretaría de Gestión Inmobiliaria que las tenía a su cargo.
por lo que se tendrá que iniciar un nuevo proceso para que otra vez regresen al Estado. Esto implica que el caso retorne al juez de primer nivel para que ejecute esa disposición, es decir, el juez Johnny Lituma. Pero la Corte consideró que pudo haber caído en prevaricato. Lo mismo ocurre con los jueces de mayoría del Tribunal Penal de la Corte Provincial del Guayas, que también trataron el caso. Y según la Corte, incurrieron en error inexcusable. Entonces, si el Pleno del Consejo de la Judicatura lo suspende mientras se realiza el sumario administrativo en su contra, debe nombrar nuevos jueces que serán quienes ejecuten la sentencia del caso Isaías. Mientras esto se define, el procurador judicial de los hermanos Isaías, Roberto Stack, en un comunicado insistió en que el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó la vulneración de derechos, por lo que van a continuar por la vía legal tanto en el ámbito nacional como internacional. Acudiremos nuevamente a los organismos pertinentes para buscar el cumplimiento del dictamen de la ONU y la reparación. El proceso que dio paso a la incautación de los bienes de los hermanos de Isaías empezó en 2008 durante el gobierno de Rafael Correa y lo llevó a cabo la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD. Se revelaron los nominados de la 39ª edición de los premios Goya. Este año hay una sorpresa con las actrices Tilda Swinton y Julianne Moore de la película La habitación de al lado, dirigida por Pedro Almodóvar. Las dos comparten nominación en la categoría Mejor Actriz. Ana María Palacios con lo más destacado. Este autobús está secuestrado. La película El 47 lidera las nominaciones a los premios Goya con 14 candidaturas. Es una historia de superación sobre la llegada de una línea de autobús a un barrio marginal en Barcelona. Es que somos animales aquí ahora, que no nos demos perdona. Tú serás infiltrada, lo cual significa que si metes la pata puedes acabar con tus huesos en la cárcel o peor. Le sigue La infiltrada, con 13 candidaturas, que trata sobre un agente de Policía Nacional que se infiltró durante 8 años en la banda terrorista ETA. Nadie sabrá de tu sacrificio porque para el mundo tú no existes. En la categoría Mejor Actor compiten Alberto San Juan por el filme Casa en Llamas. Yo no puedo hablar contigo. ¿Ah, no? Tú monologas. Alfredo Castro por la película Polvo Serán. Bueno, perfecto. No se va ninguno. Y Vito Sanz por el filme Volveréis. No. Tú estás feliz. Como mejor actriz están Emma Villarrazau por Casa en Llamas. Me has dicho que soy un tóxico. No, ahora está de moda. Julianne Moore por la película de Pedro Almodóvar La habitación de al lado. Estoy aprendiendo de ella y tú también deberías. Y su coprotagonista Tilda Swinton, también por La habitación de al lado. Ingrid, ¿crees que debería despedirme de todos mis amigos? Creo que deberías hacer lo que te apetezca. Hoy se revelaron las 28 categorías de los premios Goya que se realizarán el 8 de febrero de 2025 en Granada, España. El consumo de energía se incrementó hoy a escala nacional y superó los 4.000 megavatios a pesar de que aún hay apagones de 2 horas. Para cubrir el 64% de esa demanda, las hidroeléctricas aumentaron su producción y lo pudieron hacer gracias a que el nivel del agua aumentó en sus embalses y sigue creciendo. Diego Cuenca describe la situación. En noviembre, cuando los apagones duraban entre 8 y 12 horas, el consumo nacional de energía era de 3.200 megavatios en promedio. La semana anterior, con 4 horas de cortes, el consumo bordeó los 3.400 megavatios. Pero desde ese miércoles 18 de diciembre, a partir de la 1 de la tarde, incrementó a 4.006 megavatios, a pesar de que aún hay 2 horas de apagones. Ese escenario obligó a que el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, aumente la producción de las hidroeléctricas para cubrir el 64% de esa demanda. Esa generación se puede sostener gracias a que los caudales de sus embalses ya están alcanzando sus niveles normales de manera sostenida, porque continúan las lluvias. En el complejo eléctrico Paute, en Azuay, la cota de la central Mazar desde el 1 de diciembre estaba en 2.112 y ese miércoles alcanzó los 2.117 metros sobre el nivel del mar y sigue subiendo. A su vez, esa agua alimenta los embalses de la hidroeléctrica Molino y Sopladora. Ambas alcanzan hasta los 10 metros por encima del nivel mínimo para funcionar. En esas condiciones, las tres operan todos los días.
Mina San Francisco también recuperó agua en su embalse. Su cota está en 788 metros sobre el nivel del mar. Superó el nivel mínimo. Así, las 4 centrales del Austro están produciendo un promedio de 626 megavatios. Coca-Cola Sinclair sigue siendo la que más generación sostiene durante el día, pues este miércoles produjo 980 megavatios y hay horas en las que supera los 1000 megavatios. El parque termoeléctrico mantiene una producción de 1050 megavatios y Colombia entrega un promedio de 350 megavatios. Aunque desde las 3 de la madrugada hasta las 7 de la mañana de ese miércoles no entregó energía. A partir del 20 de diciembre, cuando se eliminen por completo los cortes, el consumo podría alcanzar los 4.500 megavatios. Apenas firmados los contratos con Progen para la provisión de energía, empezaron los conflictos con el Estado. Los cruces de acusaciones marcan el desarrollo de estos contratos sobre los que cada día hay más dudas. Francisco Garcés ha seguido este tema. Progen es la empresa de Estados Unidos que tiene problemas con el gobierno del Ecuador porque no ha entregado los generadores comprados para las plantas de El Salitral en Guayaquil y de Quevedo. Progen ganó 2 de los 4 contratos de la primera ronda de provisión de energía de emergencia. Los firmó el 2 de agosto Andrew Williamson, su CEO, y Byron Orozco por parte de Selec. Poco después empezaron las acusaciones y polémicas. Un contrato es por 97,4 millones para instalar 29 generadores en el Salitral para generar 100 megavatios. Otro contrato por 49,7 millones es para la compra e instalación de 20 generadores para la planta de Quevedo con capacidad de 50 megavatios. La primera denuncia fue que los equipos comprados no eran nuevos como exigían las bases de contratación, aunque el entonces gerente de Selec, Fabián Calero, aseguró que fueron fabricados en el 2023, pero no han sido usados. Luego vinieron las discrepancias por los retrasos en el envío de los equipos comprados. El 12 de diciembre, la ministra de Energía, Inés Manzano, se quejó que la compañía con sede en Florida impidió la inspección de los generadores destinados a Quevedo. Les pedimos durante 2 veces y nunca contestaron. Y la vez pasada y ayer se les notificó que hoy día iba la verificadora. Y tampoco los dejaron entrar. La contratista respondió que en 2 ocasiones pidieron la inspección y que Selec no la realizó. La estatal se escudó en que la empresa no indicó en dónde se debía hacer tal inspección. El contrato de El Salitral generó la última pugna. 23 generadores llegaron al país, pero sin los equipos para que funcionen. Supuestamente ellos nos dijeron que eso lo habían mandado a hacer a China. Cuando les pedimos más especificación nos dijeron que no China, que también es en Estados Unidos. Al final del día no sabemos muy bien dónde es que han sido fabricados o dónde los tienen. El gobierno desconfía de Progen. Manzano acusó al gerente de esa compañía de mentirle en su última reunión. Pese a ello, mantiene en pie los contratos y aprobó un nuevo cronograma para que la empresa entregue los equipos faltantes. En Cotopaxi y Azuay las lluvias reavivan pastizales y alivian así la crisis de cientos de ganaderos. La alfalfa, avena y hierba vuelven a alimentar a más de 1000 vacas, incrementando la producción de leche también. Mientras tanto, los ríos Baba y Vinces dejan la sequía con 13.000 hectáreas de arroz y más de 2.000 de cacao en mejor estado, informa Patricio Viera. Aunque moderadas, las lluvias de las últimas 3 semanas en Cotopaxi han conseguido que alrededor de 3.500 hectáreas de pastizales se recuperen y con esto la producción de 850 pequeños ganaderos. La alfalfa volvió a teñir de verde los campos de Alaques, al norte de la Tacunga. Allí 220 hectáreas han resurgido, dando alivio a 180 lecheros que dependen de este pasto para alimentar a 450 vacas. El impacto se refleja en la producción que pasó de 2.000 litros diarios en noviembre a 3.500 durante este mes. En Josehuango, Bajo, las manos no descansan. Con cuchillas afiladas, 150 pequeños ganaderos sacan la hierba fresca, recuperando la dieta de 480 vacas. En Victoria del Portete, al sur de Cuenca, el sector ganadero comienza a recuperar sus 100.000 hectáreas de pastizales. En esta zona, unas 80 haciendas ya notan la diferencia.
Las vacas han ganado peso y la producción de leche se ha reactivado. Para lograrlo, complementan la alimentación del ganado con silo, minerales balanceados y vitaminas. Pongamos que una vaca estaba pesando 120 libras, porque no, ahorita si pongamos ya está llegando a los 200 libras, que sí se ha recuperado. El sector agrícola de Los Ríos, una de las provincias más golpeadas por la sequía en la costa, muestra señales de reactivación. En el cantón Baba, la lluvia ha devuelto la vitalidad a 13.000 hectáreas de arroz. 400 agricultores del recinto Tinoco preparan la tierra para una nueva siembra, con la meta de alcanzar nuevamente los 80 sacos de arroz por hectárea. Durante los 4 meses de sequía apenas llegaban a la mitad. En Vinces, las 2.130 hectáreas de cacao presentan un cambio evidente. La mayoría de los cultivos ya exhiben flores nuevas y hojas frescas. Un artista alemán construyó 57 modelos de edificios del mundo con cerillos. Este proyecto, que deleita a los asistentes por su similitud a escala real, tiene incluso ventanas y puertas muy bien detalladas. Él es un artesano alemán, dedicado desde los 17 años a construir estructuras con fósforos. Hoy Frank Gruber tiene 78 años. Su objetivo es fabricar edificios famosos de todos los países, como el Parlamento alemán, el Reichstag. Hasta ahora ha utilizado 1.500.000 cerillas en sus 67 modelos. No puedo parar, aunque con cada objeto pienso que debería haber sido el último. Las maquetas están expuestas en exposiciones de Klein-Neustein, una pequeña ciudad en Alemania. Al principio, nunca tuve la intención de mostrarle a la gente lo que estaba haciendo. De vez en cuando, venían amigos que me decían, tienes que enseñarle a la gente lo que estás haciendo aquí. Yo les respondía que a nadie le interesaría. Los modelos miniaturas sorprenden a los asistentes por la reproducción a escala de los más mínimos detalles. Hoy Franz Gruber busca precisión y que sus piezas no tengan más de 1,20 metros de ancho. Dice no querer hacer nuevas exposiciones, pero es indudable que seguirá uniendo cerillas hasta el último día de su vida. Después de que Daddy Yankee anunciara su divorcio en redes sociales, presentó una denuncia en contra de su ex esposa Miredis González y su hermana, acusándolas de retirar $80 millones de las cuentas bancarias de sus empresas sin su consentimiento. Ella se defendió en un comunicado en el que expresó que no permitirá difamaciones y que ella siempre se ha conducido por un buen camino. En París, la pista de hielo más grande del mundo reabrió sus puertas y cuenta con más de 1.000 espejos. La entrada cuesta 25 euros en la mañana y en la tarde 30 euros. También incluye el alquiler de los patines. Tenemos un informe de Ecuavisa conjuntamente con INEX. Con la llegada de la temporada navideña, la pista de patinaje sobre hielo más grande del mundo abrió sus puertas en París el sábado 14 de diciembre por 7ª edición después de 3 años de trabajo. Estará abierta al público hasta el 8 de enero de 2025. Puede acoger a 3.000 patinadores. Tiene 2.700 metros cuadrados y está en el icónico Grand Palais, en el centro de París. La pista tiene 100.000 espejos para hacer más inolvidable la experiencia. Aquí los patinadores pueden pasar una velada, sumergidos en un juego de luces y música. Los horarios están diferenciados por edades y por precios. Hay un costo cuando es con luz natural y otro de 8 a 2 de la mañana cuando se vuelve una pista de baile con DJ incluido. La entrada cuesta 25 euros en la mañana y 30 euros en la tarde e incluye alquiler de patines. El año pasado asistieron 300.000 visitantes. Navidad, el calor familiar. Negocios y alquiler de vestidos y trajes aumentan su demanda en un 70%. Estos proyectos de alquiler de vestuarios elegantes nace como una propuesta innovadora para quienes desean estar a la moda sin repetir ni acumular prendas en el armario, sobre todo en esta época de festividades.
Llegó diciembre y con las invitaciones a almuerzos y cenas, vestir elegante es una obligación, pero para muchos puede resultar costoso. El alquiler es una opción para ahorrar, estar a la moda sin repetir prendas ni acumularlas en el armario. En Quito, Guayaquil y Cuenca, unos 100 locales se dedican a esta actividad, que en esta temporada se incrementa en 70%. Los rojos, verdes y azules son los más alquilados en vestidos de mujeres, mientras que para hombres se impone el negro. Un atuendo como este de corset, largo, con pliegues y con carteras, se alquila por $45. Otros modelos llegan a $150. Este conjunto de smoking, fajín y corbatín se alquila en $45. Los zapatos de charol a $10. Los trajes para hombres van de $39 a $200. Más por el espacio y por tiempo sería mucho más factible que alquilar que estar comprando en estos tiempos. Porque también por la situación económica actual que tengo no se me da como para estar comprando un traje que también puedo usar varias veces, pero no es tan seguido. El vestuario se renta por máximo una semana y se debe entregar en promedio una garantía de $100. La Navidad en la ruralidad no tiene el sentido comercial que se sienten en las grandes ciudades. En el ambiente de campo, lo importante para Nochebuena es la unión familiar y también el sentido de compartir lo que produce la tierra. Hernán Higuera recorrió un barrio en el sur de Quito y cuenta cómo se evidencian estos contrastes. Por esta época, el ruido urbano a 3.000 metros de altura es más sonoro. Es como si un gigante se quisiera levantar, dicen los niños en el barrio San Francisco de Chillogallo. Nosotros respetamos, pero solo queremos... Al que se llega por caminos de piedra y tierra. Aquí se siente el olor a leña y el ambiente. Se puede compartir en familia en estas fechas. En Nochebuena, el menú puede variar entre pollo o cerdo. El campo les permite escoger porque crían animales todo el año. De eso viven. También de las papas, la cebolla y el maíz que cultivan y apenas les alcanza para subsistir y pagar la educación de los 4 chicos, de ella y su hermana Elizabeth. Las dos preparan para estas fechas cantos, anécdotas, regalos y caramelos para sus hijos. Nosotros tenemos pobreza, pero somos alegres. Que la Navidad es compartir un momento de alegría, que la familia esté unida y se completa con salud y vida. Familia completa y unida es un regalo difícil de encontrar. La pobreza y el desempleo arrebató a esta familia a su hermano que emigró a Estados Unidos, justo en Navidad hace 2 años. Los embarga el miedo de que alguien más se tenga que ir. Que le quiero mucho, le extrañamos y que Diosito le bendiga siempre. Por eso, desde entonces se abrazan con más ternura y rezan por su ser querido que dejó el puesto vacío en la mesa. A Cristian, el más pequeño de la casa, le gusta la Navidad porque le dan muchos dulces. Él quisiera renovar su juguete, el trompo que tiene 1 año y ya lo domina bien. Me gusta esta fecha porque nos ayuda a compartir con nuestros seres queridos y también porque a veces nos dan fundas de caramelo, así. Ahora sueña tener un carro de juguete. Y en contraste, a medida de que se acerca la Navidad, hay restaurantes en Nueva York que lucen grandes decoraciones y llaman la atención de turistas locales y extranjeros. Liliana Suárez nos muestra algunos de estos lugares en la Gran Manzana con ambiente festivo. Aunque lo común es que los restaurantes pongan motivos navideños durante esta época, en cuanto se ingresa a Oscar Wilde, se nota un mundo opulento donde la Navidad adquiere un aire victoriano. Con decoraciones festivas, extravagantes y creativas, este restaurante rebosa del espíritu de la temporada y además también tiene la barra más larga de toda la Gran Manzana. Esto es Lily's, un hermoso restaurante que cambia su decoración durante el año y llegada la Navidad, destaca una hermosa ventana con elementos vintage y el icónico letrero Believe colgando en la parte superior. Si un cliente elige cenar adentro, descubrirá una temática navideña interminable, una de las mejores de Nueva York en esta época. Y esto es Rolls,
un clásico navideño y posiblemente el restaurante más famoso de la ciudad. Está repleto con millones de luces y adornos. Se forman filas extensas para poder entrar y es necesario hacer reservas con semanas o incluso meses de antelación. Así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Los esperamos este jueves en Contacto Directo, donde estarán el constitucionalista André Benavides para analizar la última audiencia sobre la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad y la posibilidad de que Daniel Noboa no pida licencia para la campaña electoral. Además, en el especial Jóvenes Ecuatorianos Exitosos, la guayaquileña Adriana Samán, directora general de Clock Tower Ventures, un fondo de riesgo establecido en California que respalda a los emprendedores de Estados Unidos, pero también de Latinoamérica. Las noticias, amigos, continúan en ecuavisa.com. Buenas noches.